El slapstick, nombre que recibirá el género cómico de los años 20. Es un estilo de humor que involucra una actividad física exagerada que excede los límites de la comedia física normal. La broma puede involucrar tanto violencia intencional como violencia por accidente, a menudo como resultado del uso inepto de accesorios como sierras y escaleras. Es decir, es un género de comedia donde el humor se articula alrededor de momentos de violencia representados en la escena. Este género toma del auge de los medios de comunicación en las retransmisiones de deporte, algunos elementos que lo van a caracterizar, además de utilizar referencias a la ley seca, vigente en los Estados Unidos durante esos años. De este último punto coge los personajes borrachos que tanto van a caracterizar ese cine. Los directores más notables de este periodo son Charles Chaplin, Buster Keaton, Max Sennett, Max Linder, Harold Lloyd, Stan Laurel u Oliver Hardy, entre otros. Chaplin debutó en el año 1914 con el cortometraje Ganándose el pan, y de su filmografía destacan distintas piezas como La Quimera del Oro, Luces de ciudad, Tiempos modernos o El gran dictador. Reconocido a lo largo de la historia del cine como uno de los autores más importantes, su papel dentro del género slapstick ha sido más que determinante. Chaplin constantemente intenta reducir el montaje. Si puede hacer un gag todo seguido sin cortes, lo hace. Junto a su aplicación a la profundidad de campo, es uno de los aspectos más innovadores de este autor, ya que ver una ciudad de fondo funcionando con toda su naturalidad en Luces de ciudad es increíblemente moderno para la época. La comedia de Chaplin se basa mucho en los peligros que acechan al personaje, de los cuales no es consciente. Un ejemplo de esto lo vemos en la película de Luces de ciudad, cuando se encuentra delante del agujero en el suelo, el cual desconoce, pero que el espectador sí que ve y es consciente de ello. Por último, uno de los aspectos más notables en todas las películas de Chaplin es la diferencia de clases. Esto es muy claro en Luces de ciudad, donde es esta misma diferencia de clases que genera el conflicto principal. Keaton debutó en la década de los años 20. Muchas de sus películas filmadas en esa época siguen siendo hoy objeto de estudio, como son Sherlock Jr., The General y The Cameraman. Así, The General es considerada su mejor pieza. Hablando de ella, Orson Welles dijo: la mejor comedia jamás hecha, y quizá la mejor película de la historia. Masterpiece. Así pues, podemos ver la relevancia de sus películas en el género cómico y la magnitud de su éxito. Los personajes de Keaton suelen ser honrados, trabajadores e inocentes que intentan llegar a algo, a menudo de manera inimaginable y de la forma más cómica posible. Este autor hace una propuesta estética muy moderna, incluso desde el punto de vista de hoy en día. Utiliza planos muy abiertos, planos generales y a menudo retrata a sus personajes de perfil. Todo esto lo utiliza para mostrar la relación del personaje con los elementos del espacio y su entorno, elemento que utiliza Keaton para generar comicidad en sus piezas. Como algo impensable hoy en día, Buster Keaton nunca utilizó un doble de acción, protagonizando él mismo las escenas de acción requeridas por el guión. La excepción de esta norma la encontramos en la película College, en una escena donde un atleta lo sustituyó para hacer un salto con pértiga. Keaton también incorpora el gag trayectoria, que consiste en que el personaje se enfrenta a una escena de acción que se mueve por el espacio y que cambia. Podemos considerar The General como máximo exponente de esta característica. Ambos autores compartían un mismo objetivo: hacer reír mediante la imagen en movimiento. Prácticamente con ellos se dio inicio al cine tal y como lo conocemos hoy en el sentido de espectáculo, una fuente de entretenimiento. En el campo de la estética, su apuesta es similar, probablemente debido a que trabajan en el mismo género y durante la misma época. Ambos abordaron la cuestión de la inmediatez, que busca el ser humano al querer simplificar cosas de la vida cotidiana. En sus películas vemos una recurrente fascinación por las máquinas, las cadenas de producción y el vapor, que nos transmiten el interés por la modernidad que tenían estos autores. Los dos cineastas coincidieron en la decadencia de este género a causa de la aparición del sonido, que revolucionó el cine por completo. Uno de los principales cambios que produjo fue el hecho de que ya no fuera necesario usar los intertítulos, aunque, como veremos más adelante, elementos de este género se siguen utilizando en producciones hoy en día. Esta preocupación por la muerte del género desembocó en la película Candilejas, donde los dos autores coinciden en un gag de la película, Chaplin haciendo una de sus actuaciones móviles y Keaton mostrando su cara totalmente inexpresiva. Una de las principales diferencias entre los dos autores es que Chaplin usa su expresión facial y corporal para transmitir emociones humorísticas. Keaton, en cambio, usa la torpeza de su personaje y la interacción con el espacio como herramienta humorística. Otra de las diferencias más importantes entre los dos cineastas es la relación que tuvieron con los estudios. Chaplin, por su parte, fundó la United Artists junto a Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D.W. Griffith. Esto le permitió una libertad creativa de la que Buster Keaton no pudo gozar por su contrato con la MGM, que en contadas veces limitó la creatividad del artista.
Aún ya retirados los dos cineastas, siguieron teniendo algunas diferencias respecto a la reputación posterior, pues Chaplin siguió siendo admirado y estudiado por los críticos, mientras Keaton cayó en el olvido durante casi toda la época del cine clásico de Hollywood. El slapstick fue tan importante que en nuestra contemporaneidad seguimos encontrando elementos de este género a producciones de hoy en día. Así, series humorísticas como Mr. Bean se nutren de esta tipología de cine. En los años 30, las series de dibujos animados de Disney como Mickey Mouse o los cortometrajes del Pato Donald, de la MGM como Tom y Jerry, de Warner Bros. Como los Looney Tunes, entre otros. Aunque sean dos cineastas que trabajaron al mismo género y prácticamente al mismo tiempo, los dos autores son diferentes. Les diferencian la posición respecto a las productoras y estudios, los diferentes usos del humor y los elementos en pantalla, entre otros. Aunque también tenemos que recalcar que ambos cineastas mantienen las similitudes propias de la naturaleza de sus películas. Tal es la importancia de la slapstick que hoy en día se siguen utilizando sus elementos en el mundo de la comedia.